Morelos. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera conferencia de prensa virtual a través de esta plataforma con representantes de asociaciones, sociedades, redes y academias científicas. El día de hoy quiero presentar a los voceros de esta sesión. En primer lugar será la doctora Brenda Valderrama Blanco. Ella es presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos. Posteriormente, el doctor Tonatiu Matos Chacín, presidente de la Sociedad Mexicana de Física. Enseguida, la doctora Lorena Ruano Gómez, del Centro de Investigación y Docencia Económica, División de Estudios Internacionales. Y por último, el doctor David Romero Camarena, de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Entonces, por favor, cedo la palabra a la doctora Brenda Valderrama para la apertura de esta sesión. Muchas gracias, colegas. Bienvenidos a nuestros compañeros de los medios de comunicación locales y nacionales. También muchas gracias por darnos cobertura. Este ha sido un tema que es muy importante para nosotros. Hemos ya hecho diferentes acciones y para nosotros es muy importante que sigamos trabajando juntos. Desde las diferentes asociaciones, sociedades, redes y academias científicas que estamos aquí presentes hoy, hemos dado puntual seguimiento a la situación de los fondos para investigación en el contexto de la extinción de los fideicomisos promovida por la diputada Dolores Padierna en mayo pasado. A pesar de la clara oposición de la comunidad científica, se ha aprobado ya en la Cámara de Diputados la extinción de los 91 fideicomisos que constituyen el sistema de fondos para la investigación operados desde CONACYT. Estos fideicomisos corresponden a 35 fondos mixtos, uno por cada estado y 3 municipales, 24 fondos sectoriales, dentro de los que se encuentran el FOCIS, el CEP-CONACYT y CENER-CONACYT, 27 fondos institucionales asentados en los centros públicos de investigación y 5 más asentados en el CONACYT. Históricamente, la función de estos fondos ha sido apoyar proyectos de investigación y en el periodo 2012-2018 dispersaron más de 34,000 millones de pesos en beneficio de 8,295 proyectos de investigación. A partir de diciembre de ese año, la operación de los fondos se congeló y prácticamente se dejaron de emitir convocatorias con 2 excepciones, las convocatorias de Fronteras y Sinergia. La primera de ellas emitió resultados hace apenas unos días con 10 meses de retraso, dispersando menos de 1,000 millones de pesos y sabemos ahora que será operada bajo un esquema fiscal y no multianual en violación a los términos de la convocatoria. En lo relativo al valor de los fideicomisos, entre los 91 correspondientes a la investigación, se podrían recuperar solamente 25,713 millones de pesos, de los cuales alrededor de 2,000 millones de pesos deberán ser regresados a los estados o municipios. De la cantidad resultante, solo 2 fideicomisos, CENER-CONACYT Hidrocarburos y CENER-CONACYT Sustentabilidad Energética, aportan el 70% del capital, por lo que hace menos sentido todavía desaparecer los 89 restantes. Finalmente, es importante hacer mención que no existe ni una sola denuncia penal por mal uso de recursos en ninguno de los fideicomisos de investigación. La pérdida de los fideicomisos de investigación nos regresará a una situación que considerábamos superada desde hace 18 años, cuando entonces existía una concentración desproporcionada de recursos en unos pocos investigadores, y las temáticas susceptibles de apoyo se decidían desde un escritorio y no desde cuerpos colegiados de especialistas. El dictamen de decreto de la Cámara de Diputados ha pasado ya a la Cámara de Senadores para su revisión. La semana pasada se llevó a cabo en el Senado una concentración convocada desde las asociaciones, sociedades, redes y academias científicas, a la cual asistieron un centenar de investigadores y estudiantes de posgrado, que lograron ser recibidos por los líderes de las bancadas de 4 partidos, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes, después de escuchar a los investigadores, así como a los representantes de otros sectores igualmente afectados por la extinción de los fideicomisos, expresaron públicamente su rechazo a la iniciativa. Aún con este apoyo, se necesitan todavía 15 votos para evitar la desaparición de los fondos para investigación, por lo que las diferentes asociaciones científicas hemos convocado esta conferencia de prensa virtual, desde la cual demandamos a los senadores y senadoras que no se han expresado en contra del dictamen a que lo hagan. Igualmente, se lanza el día de hoy una campaña en redes sociales con la etiqueta Más ciencia, menos obediencia, pidiendo su voto en contra. La sesión del Pleno del Senado será muy probablemente mañana, 20 de octubre,
por lo que se está convocando de nuevo a la comunidad científica y de estudiantes de posgrado para un plantón desde las 9 de la mañana. El impacto de la desaparición de los fideicomisos es inestimable. Ante la contracción del número de convocatorias y la exigencia de que los pocos que logren ser apoyados tendrán que apegarse a plazos fiscales, se vislumbra un debilitamiento de la ciencia en nuestro país, donde los estudiantes de posgrado serán particularmente afectados por encontrarse al principio de su carrera. Exigimos a nuestros representantes en el Senado de la República, y en particular a nuestra colega María Celeste Sánchez Ujía, primera investigadora en ocupar la más alta tribuna, a que voten en contra de la iniciativa de modificación de la Ley de Ciencia y Tecnología, ante la abundante y decisiva evidencia del daño que tal decisión infligirá al país. Reiteramos nuestra convicción de luchar hasta el último momento, pero necesitamos de todas y de todos. Amigos de la prensa, agradecemos su colaboración con nosotros, compartiendo sus medios impresos y digitales, así como en sus redes sociales, nuestro enérgico desacuerdo a esta radical e innecesaria medida que compromete la viabilidad de todo lo que la investigación científica representa a la sociedad. Es todo. Muchas gracias. Gracias, doctora Valderrama. Por favor, pido la palabra al doctor Tonatiuh Matos Chacín, presidente de la Sociedad Mexicana de Física, para que nos dirija un mensaje en esta conferencia de prensa. Muchas gracias por darme la oportunidad de platicar con la prensa y pues expresar los sentimientos pues, de mucha gente, de muchos científicos y de las sociedades científicas. Bueno, nosotros creemos que el asunto de los fideicomisos es solo uno más de los embates sistemáticos de este gobierno en contra del sector científico, ahora disfrazado de corrupción. Para demostrarlo, voy a recordarles algunos de estos embates, son muy poquitos, hay muchísimos más, pero estos son algunos de ellos. Primero, en sus inicios CONACYT anunció que eliminaría las cátedras patrimoniales, que son plazas de gran movilidad para investigadores jóvenes, recién doctorados y generalmente con postdoctorado, que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Estas cátedras están pensadas para que los nuevos cerebros obtengan una posición como científicos en universidades en formación de sus comunidades de investigación. El argumento era que estas plazas no tienen prestaciones. Después de una ardua pelea y muchas discusiones, finalmente CONACYT desistió de eliminarlas, no sin antes insultar a los jóvenes científicos diciendo que colgaban del presupuesto de CONACYT. El resultado de esta acción es que actualmente ya no hay nuevas cátedras y no se creó una alternativa de plazas con prestaciones para que los nuevos cerebros mexicanos se queden en el país, dejándoles solo la alternativa de trabajar fuera de su profesión o emigrar al extranjero. 2. Desde un principio se modificó la forma de financiar a las sociedades científicas, argumentando que se cambiaría a un sistema horizontal de financiamiento que fuera más eficiente. Incluso se eliminó el presupuesto de apoyo a las Olimpiadas Científicas. Desde entonces, las sociedades científicas estamos en inanición. Solo se han salvado parcialmente el presupuesto de Olimpiadas gracias a una señora que increpó al presidente tomándolo de la solapa de su traje y reclamándole que por qué había eliminado el presupuesto para las Olimpiadas de Matemáticas. Este año apareció un proyecto de financiamiento a vocaciones, ideal, excelente, definido para las sociedades científicas, solo que las sociedades científicas no podían concursar por este apoyo. El resultado es que todas las sociedades científicas están al punto del colapso financiero y sin presupuesto para operar. 3. Después de largas discusiones, peleas, hasta gritos, CONACYT ha accedido a dejar la organización de las Olimpiadas en manos de los expertos, que son las sociedades científicas, con un presupuesto que es entregado totalmente, pero totalmente a destiempo. 4. A finales del sexenio pasado, se congeló el número de becas para estudiantes de maestría y doctorado, impidiendo que el crecimiento de su matrícula de las universidades y centros de investigación para estudiantes altamente calificados se pudiera incrementar. Por otro lado, el presupuesto para apoyar a jóvenes que no estudian ni trabajan, los llamados ninis, lo que aplaudimos, no tiene límites. Sin embargo, esta parece ser una política en que se le quita el presupuesto a los jóvenes más activos, más capacitados, más brillantes del país para dárselos a los ninis. No entendemos esta política. Por si fuera poco, se han reducido las becas para postdoctorado, tanto para los que van al extranjero como los nacionales, de una forma brutal, dejando a los jóvenes recién doctorados con una preparación trunca y sin poder conseguir continuidad en su desarrollo. 5.
Desde el inicio de este gobierno se ha calumniado e insultado al sector científico reiteradamente usando concepciones epistemológicas arcaicas y equivocadas que solo denigran falsamente la actividad científica de los mexicanos. 6. Pensamos que los fideicomisos son solo un embate más en contra de la ciencia mexicana, argumentando corrupción en fideicomisos que no tienen nada que ver con el sector científico. La alternativa que propone el señor secretario de Hacienda es justo el método de financiamiento que ya se había superado, justo la forma de financiar a la ciencia que no funcionaba, justo lo que el fideicomiso estaba resolviendo para que la ciencia no sea solo anual, lo cual es ridículo. Los fideicomisos permiten al presupuesto ser no solo transanual, sino transseccional y con movilidad financiera. El método que propone este gobierno es un retroceso al pasado, un regreso a las formas antiguas de financiamiento que demostraron con creces ser obsoletas, no funcionales y destructivas del aparato científico. Nos da la impresión de que este regreso al pasado es solo un embate más en contra del sector científico, otra estocada en contra de la ciencia mexicana disfrazada de falsa corrupción. El sector científico ve todas estas acciones sistemáticas en contra de la ciencia mexicana como una política muy errónea. Los científicos somos los primeros en querer eliminar la corrupción y desarrollar al país en pro de una verdadera transformación de México. Aplaudimos que se reduzca el salario de los altos políticos, que se eliminen los lujos suntuosos del gobierno que eran un insulto al pueblo mexicano, que se cobre impuestos a las grandes corporaciones. Pero no entendemos este embate de animadversión, este afán por destruir la ciencia mexicana. No existe, es imposible una receta para una verdadera transformación de México sin un sector científico sano, fuerte y en decidido crecimiento. Los científicos mexicanos somos los más deseosos, los más capacitados para iniciar esta verdadera transformación de nuestro país. Sin el sector científico fortalecido y en crecimiento, las políticas que se han emprendido por este gobierno no nos van a dar una verdadera transformación del país, sino una simple repartición de la pobreza heredada del pasado. Esperamos ver un cambio de timón a la política científica de este gobierno, que sea más cercana a la verdad y la realidad de México, que sea acorde con las promesas de una verdadera cuarta transformación del país. Esperamos ver a un parlamento independiente, no más la obediencia ciega del pasado en busca de quedar bien con el presidente que tanto nos hizo daño. Esperamos una discusión crítica de los políticos, especialmente del partido mayoritario. Un México sin ciencia es un México sin futuro. Muchas gracias. Gracias, doctor. Agradecemos a todos los asistentes, medios de comunicación nacionales, de estados también, su presencia. A continuación, pido la palabra a la doctora Lorena Ruano Gómez del CIDE, por favor, para que nos emita un mensaje. Sí, muy buenos días. Muchas gracias a los compañeros de la prensa que nos acompañan para dar a conocer nuevamente nuestras razones, aunque ya se han repetido en muchas ocasiones. A mí me gustaría hablar sobre los fideicomisos de los centros de investigación, de los centros públicos de investigación, conocidos como CPIs, como el CIDE, pero como otros también, como ECOSUR, CIMAT, INECOL, COLEF, Colegio de Michoacán. Los centros públicos de investigación son una red de 26 centros que constituyen la segunda fuerza de investigación científica a nivel nacional y forman capital humano mediante una oferta madura de especialidades, sobre todo en posgrado. Los centros están distribuidos por todo el país y sus actividades incluyen ciencias básicas, ciencias sociales y desarrollo tecnológico. La mayor parte de estos centros cuenta con un fideicomiso cada uno de investigación científica y desarrollo tecnológico. Estos fideicomisos son parte de la arquitectura institucional creada por la Ley de Ciencia y Tecnología. Aunque relativamente pequeños, los fideicomisos son cruciales para los centros. Extinguirlos sin un mecanismo de reemplazo supone poner en riesgo su viabilidad y su capacidad de cumplir sus funciones sustantivas y sus mandatos. Me gustaría subrayar en particular de estos fideicomisos que no reciben recursos presupuestales. Se integran con recursos autogenerados por los propios centros,
con donaciones de terceros, de organismos internacionales y de fundaciones que apoyan la investigación. No le cuestan al erario, sino que complementan el gasto público. Además, no son opacos, porque son sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, no gozan de secreto fiduciario y tienen comités técnicos y reglas de operación que son auditados por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Los fideicomisos de los centros públicos de investigación tienen el propósito de favorecer que los recursos destinados a la operación de los centros públicos mantengan criterios de oportunidad y suficiencia para garantizar la continuidad de las investigaciones y otras actividades sustantivas, que son diversas y distintas de las entidades paraestatales ordinarias. Por eso necesitamos tener la capacidad de manejar recursos de forma multianual. Esto es muy importante para nosotros. Aunque nos regresen los recursos, que son nuestros, necesitamos un mecanismo para poder manejar estos recursos. Y el dictamen que está actualmente en discusión en el Senado no provee una estructura alternativa para manejar estos recursos. Necesitamos reglas de operación claras. Entre otras cosas, estos fideicomisos permiten destinar recursos para, sobre todo, proyectos institucionales para el desarrollo de líneas y grupos de investigación, para poner fondos semilla en el impulso de proyectos novedosos, para publicar resultados en periodos críticos, actualizar y renovar la infraestructura tecnológica, acondicionar espacios de bibliotecas y laboratorios, dar apoyos complementarios a los estudiantes en los programas de posgrado, lo que les permite terminar sus tesis. También nos permite fortalecer las capacidades locales de ciencia, tecnología e innovación y formar y capacitar a jóvenes en regiones de alta marginación. Nos permite también contratar personal eventual de apoyo en proyectos estratégicos y bueno, un montón de actividades más. Me gustaría también señalar que el monto total de los fideicomisos de los centros públicos de investigación apenas representa el 3% de la disponibilidad de recursos en los fideicomisos del CONACYT. Sin embargo, esta modesta cantidad, que no va a servir para resolver ni la pandemia ni nada, sí pone en riesgo la viabilidad del segundo sistema de investigación a nivel nacional. Finalmente, me gustaría señalar que casi todas las instituciones, asociaciones académicas del país se han pronunciado en contra de la extinción de estos y de los demás fideicomisos. Nos preocupa porque constituyen la columna vertebral de la investigación en México y reconstruir este sistema va a tomar décadas. Nos está realmente poniendo 20 o 30 años atrás en la manera de estructurar la investigación y su financiamiento en México. Muchas gracias. Gracias, doctora. Finalmente, la palabra es para el doctor David Romero Camarena, de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Jair. Buenos días a todos, en particular a nuestros compañeros y compañeros de prensa que tanto nos ayudan en la difusión de esta problemática. Y saludo también a nuestros colegas de diferentes instituciones académicas esparcidas por todo el territorio nacional que nos acompañan el día de hoy. Testimonio de la preocupación que ha levantado una iniciativa que no puedo menos que calificarla de ligera, aunque profunda en los daños que puede causar. Tengo 5 puntos, algunos ya han sido expresados, entonces más bien me voy a dar la libertad de ampliarlos un poco. No se oye. No se oye a David Romero. Perdón por la interrupción, en todo involuntaria, producto más bien de una técnica tanto cuanto rudimentaria. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, Sí, adelante. te escuchamos. Ok. Como decía, en primer lugar, la iniciativa de extinción de fideicomisos no está fundada en un análisis real. Se ha argumentado de manera muy genérica que los fideicomisos son opacos y sujetos a corrupción. Sin embargo, no hay ni una sola instancia,
al menos para el caso de ciencia y tecnología, donde esto se ha mostrado. Y de hecho no hay ninguna denuncia pública al respecto. Hoy escuchaba al presidente en su conferencia matutina diciendo que en los próximos días se presentarían los resultados del análisis, no de todos, de una fracción de los fideicomisos. Creo que esa admisión de una falta de análisis previo es fatal la propia iniciativa, factible, es democrático, no es razonable proceder sin un análisis previo. El daño que se va a causar, en particular hacia ciencia, es elevado. 4/5 partes de los fideicomisos por extinguirse son del área de ciencia y por ello solo representan 36% de la iniciativa, una cantidad que suena bastante elevada. Pero desde luego eso no significa que se estén tocando las partes corruptas y ni siquiera la mayor parte de los recursos. En realidad, queda cerca de un 90% de recursos en fideicomisos que no están siendo siquiera analizados. Y hay fideicomisos los cuales han mostrado evidentes problemas de corrupción citados por repetidos años sin que estos sean considerados en una iniciativa. Sorprende ir a buscar en los lugares donde no se encuentra una corrupción y en los lugares donde sí la hay, dejarla vivir. Creo que tan solo analizar el fideicomiso que administra la contraprestación del artículo 16 de la ley aduanera, un fideicomiso muy señalado por corrupción y que maneja un monto equivalente al total de la iniciativa que estamos comentando, sería mucho más indicado que la barbaridad que está haciendo en este momento. Se dice que la iniciativa de extinción de fideicomisos, por otro lado, en mi opinión, es opaca y sujeta a discrecionalidad, justo los pecados que se dice que quiere remediar. El dictamen consigna que los ingresos excedentes, así dice, no sé de dónde sale el concepto de que la disponibilidad de dinero significa excedente como en sentido de dispensable, pero eso es equivocado. Dice que esos recursos se concentrarán en la tesorería de la Federación para el fortalecimiento de los programas y acciones en materia de salud y para procurar la estabilización del balance fiscal federal y el pago de las obligaciones previamente contraídas por los vehículos financieros, a los que se refiere el decreto. Se establecen prioridades, pero en ningún momento son obligaciones de cómo emplear esos recursos, lo cual abre la puerta para un uso discrecional por parte del Ejecutivo. Esa facultad existe, pero no vemos ninguna razón para expandirla y mucho menos expandirla a costillas de sectores importantes en nuestro país. Como tercer punto, la iniciativa de extinción afectará el funcionamiento de áreas importantes de nuestro país, reduciendo su financiamiento. Desde la atención a víctimas y la protección a periodistas, pasando por atención de desastres naturales y el trabajo en cine, cultura y desde luego la ciencia y tecnología, todas resultarán afectadas en financiamiento. La promesa de que se va a reinvertir en las correspondientes áreas es, en mi opinión, falsa. Al considerarse los recursos de los fideicomisos como ingresos excedentes y no haber ninguna previsión para estos recursos en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021, el argumento carece de sustento. Se va a generar un boquete presupuestal dentro del financiamiento para todas las áreas que mencioné, incluyendo ciencia y tecnología. El daño al financiamiento va a ser severo y va a ser pronto. Pero la ciencia y todas las otras áreas que van a afectar esto no quieren ser limitadas. Más bien deberíamos de estar clamando por un mayor presupuesto, no defendiendo lo poco que hay. Por otro lado, regresiva. Nos regresa a esquemas de financiamiento ineficientes que sí conocemos del pasado. Soy lo suficientemente viejo para poder decir que fui estudiante e investigador joven en las épocas en las cuales no había fideicomisos. El sistema de fideicomisos para ciencia se fue construyendo de acuerdo a las necesidades del área, la necesidad de presupuestos transanuales, la necesidad de que los proyectos de investigación y su avance fueran analizados por comités de expertos y por un comité técnico que estuviera dirigido hacia el área de interés, la generación de balances entre las diferentes áreas como para no dejar desprotegida ninguna, son solamente algunos de los beneficios que ocurren con los fideicomisos. El regresarnos a ese esquema nos regresaría a esquemas que ya pensamos superados, son producto del pasado y que sabemos ineficientes. En este caso no estamos hipotetizando, sabemos cuál es el resultado. Y el resultado para allá va.
Desgraciadamente, de ocurrir eso, el CONACYT se volvería solamente una institución esqueleto, incapaz de apoyar la investigación como debería de estar apoyando. Una situación profundamente preocupante. Todos estos argumentos deberían de haber impactado a nuestros legisladores, y creo que en algún momento lo hicieron antes de ser restringidos en su operación. Yo los exhortaría a los legisladores a que encuentren dentro de su integridad y su amor por México la energía para votar en contra de una iniciativa que va a afectar severamente al país. Sí lo decimos, y lo decimos nuevamente. Queremos más ciencia, menos obediencia. Queremos la razón para la guía de nuestra civilización. Nada más ni nada menos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, le pediría a los compañeros de medios de comunicación si gustan participar en esta sesión con alguna pregunta para alguno de los voceros, por favor. Antimio. Adelante, Carolina López de Limer, por favor. Carolina. Creo que nos Conversemos piden segundo, abrir por favor. los micrófonos para los participantes. Josué, tú traes el control. ¿Podrías abrirle el micrófono a Carolina y Antimio? Permítanos unos segundos en lo que nos activan los micrófonos, por favor. Bueno, mientras abren los micrófonos para los compañeros de la prensa, quiero mencionar que ya casi alcanzamos los 500 participantes en esta conferencia de prensa que abrimos a todos los miembros de la comunidad científica mexicana a través de las diferentes sociedades, asociaciones, redes y academias científicas. Es también para darle a los colegas de la prensa el sentir de la comunidad. No nos hemos manifestado en la calle básicamente porque estamos en pandemia y somos muy conscientes del riesgo que impone a la salud de nosotros y de las personas que nos rodea participar en grupos grandes, en actividades colectivas. Sin embargo, como pueden ver, a partir de la convocatoria de esta reunión existe una conciencia tanto entre diferentes disciplinas como también en diferentes lugares del territorio nacional de que la situación es grave y es importante. Aunque no haya tantas voces en los medios, pues simplemente la presencia hoy, les digo, ya vamos a llegar a 500 participantes, les debe dar ese refuerzo de que en realidad el problema es un problema general y es un problema que nos tiene realmente muy preocupados. ¿Ya se resolvió, Jair? No, pero les comento que si gustan escribirme la pregunta, yo con mucho gusto la puedo leer públicamente. Parece que ya cada quien puede activar su micrófono. Ya. Yo ya pude. Antimio. Yo también ya pude. Adelante, por favor, Antimio, de la crónica.
Antimio. Si no, empieza tú, Carolina. Voy yo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. A mí me gustaría hablar como de estos dos panoramas. De alguna manera, creíamos que sí iba a haber conciencia por parte de los señores diputados y no pasó. Esperamos que se tenga mayor en los senadores. Pero, ¿qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría justamente la comunidad ante una negativa y que se acepte la propuesta inicial, que es la desaparición de estos fideicomisos? Estamos muy conscientes de todo lo que se va, pero ¿qué podría o qué se está planeando, ¿no? para ver cómo arreglar esta situación? Si es que se da, ¿cómo poderlo hacer para atrás? ¿Se puede, no se puede? ¿Hay instancias legales? Que es un tanto también lo que está pasando en el sector cultural, que también están organizando más bien como estas demandas y otras que también ustedes lo han hecho, que se está organizando. ¿Qué pasaría y qué deberían de hacer o qué debe hacer la sociedad también para, pues obviamente, resarcir este daño? ¿Alguien que quiera responder? Sí, yo puedo intentar responderlo. Miren, ciertamente la vía legal es una de las alternativas que se va a presentar. Esta es una iniciativa que en muchos sentidos afecta a derechos consagrados en la Constitución, como es el derecho al acceso a la ciencia. Entonces, en ese sentido, ciertamente hay la posibilidad de demandas legales. La va a haber, desde luego, por el lado de los centros públicos de investigación, que por su propia naturaleza reciben recursos que son autogenerados, y por otro lado recursos de terceros. El tomarlos el gobierno sería una cosa impensable y que causaría serios problemas. Ahora, la ruta legal, si bien es una alternativa, yo exhortaría al gobierno a que no sigamos esa ruta. En realidad lo que va a pasar es que nos vamos a mantener todos en un camino legal que va a llevar años. Va a aumentar los daños sin llevar a ningún beneficio. El momento es ahora. El momento es oír a la razón y frenar algo que va a ser una catástrofe para el país. Desde luego, además de la vía legal, está una vía de protesta. Creo que la comunidad científica, ante una imposibilidad de acceder a recursos para trabajar, va a emprender una protesta más sistemática. Recordemos qué es lo que va a pasar. En el momento en que se interrumpa el flujo de recursos para apoyo a proyectos de investigación, tenemos un grupo de investigadores que vamos a seguir estando pagados en nuestros salarios. Esta iniciativa no afecta a nuestros salarios. Lo que afecta es la capacidad de hacer el trabajo por el cual soñamos y vivimos para México. Esa es la parte grave del asunto. Adelante, por favor, Manuel Lino, de Eje Central. Quisiera complementar ahí. Adelante, por favor. Y además viene otra instancia que es superior inclusive, que es la discusión de la Ley General de Ciencia y Tecnología. Recuerden que finalmente lo que está ahorita en discusión en las cámaras es la modificación de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, en la que se sustituye una sección completa, que es la que tiene que ver con los fondos de investigación, y se cambia la redacción de una forma que no solamente desaparecen los fideicomisos, sino desaparece el sistema de fondos, quedando solamente los fondos institucionales de CONACYT. Esto es una situación que tendrá que ser revisada cuando se emita las propuestas de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque en la misma iniciativa se puede replantear el sistema de fondos y se puede volver a dar vida a los fideicomisos otra vez por ley. En realidad, además de todos sus defectos, esta iniciativa fue en muy mal tiempo, porque en muy pocas semanas vamos a volverla a discutir. Entonces nos va a meter en un tren además jurídico muy complicado, donde pudiéramos estar en un escenario donde se extingue una camada de fideicomisos y se crea otra en 2 meses con la nueva ley. Entonces, desde ahí creo que además de todo es inoportuno. Gracias. Manuel Lino, por favor, de Eje Central. Gracias. Buenos días a todos. Yo lamento la propuesta de hacer una discusión un poquito más amplia en 2 sentidos. Como decía uno de los oradores, esta no es
no es un hecho aislado, no es un intento aislado lo de los fideicomisos. Está el tema del SNI, la desaparición del foro, está la falta de dinero para las academias, en fin, hay montones de temas, pero por el otro lado hay otro montón de fideicomisos, pienso ahorita en el Fonden, el que nos atañe a los periodistas y a las víctimas, en fin, han pensado de alguna manera platicar con la gente que está defendiendo esos otros fideicomisos, han pensado, no sé, es demasiado, pues, pero han pensado en cómo hacer con estos otros elementos, o hay una estrategia de decir, bueno, por lo pronto los fideicomisos y todas las fuerzas en eso, no sé, ¿cómo está el panorama en ese sentido? Pues hemos trabajado en conjunto con otros colectivos. Sin embargo, pues cada colectivo tiene sus especificidades. Lo que sí es que tanto el plantón de la semana pasada como el de hoy y mañana se hace en conjunción con otros colectivos. A mí me gustaría decir que sí, que hemos estado trabajando con los colectivos de víctimas, que a ellos también les van a afectar gravemente, no solamente con quitarles el fideicomiso, sino que les están quitando la fracción de la ley de víctimas que obliga al gobierno y a los diputados a otorgarles un porcentaje específico del presupuesto federal. Estamos también con los cineastas, que les van a desaparecer el fidecine. Estamos también con periodistas, con la organización Artículo 19, hemos organizado una coalición y hemos estado trabajando con ellos. También hay algunos fideicomisos que obviamente no tienen, digamos, usuarios específicos, que son, por ejemplo, los fondos de cambio climático y también los fondos de cooperación internacional, que en ese caso hemos tratado también de enrolar organizaciones de defensa del medio ambiente. Y finalmente hay otro aspecto, ¿no? En los comités técnicos que trabajan en el del Fonden, ¿no? Que ahí sí también pues son colegas científicos que normalmente asesoran en esos comités técnicos, han estado también movilizándose en fechas recientes. Entonces, estos son solo algunos de los que hemos estado trabajando, digamos, más en coalición, pero hay otros colectivos también de braceros que están ahorita presentes ahí enfrente del Senado, y otros afectados que efectivamente estamos todos tratando de que no pase, porque afecta a muchísima gente y la verdad el dinero que van a conseguir con esto es poco y tampoco lo van a tener para el año que viene, ¿no? No es una manera, nosotros pensamos, de llenar los huecos del presupuesto. Me gustaría complementar y dentro de del sector científico, la semana pasada yo estuve en una reunión en la cual estaban altos funcionarios de la UNAM, del CIMBESTAB y de varias instituciones muy importantes, inclusive del CIMAT, y en todos ellos mostraron su rechazo total a que se cancelen los fideicomisos, sobre todo porque son en algunos casos no esenciales para el desarrollo de las universidades o de estos centros, sino son complementarios y ayudan extremadamente a los estudiantes, sobre todo para becas, estancias y cosas por el estilo. Entonces, no es nada más dentro del sector que estamos las sociedades, también las instituciones y los centros de investigación están colaborando muy fuertemente para que estos fideicomisos no se cancelen. Por favor, Israel Sánchez de Reforma, adelante con tu pregunta. ¿Qué tal? Buen día a todos. Me da mucho gusto poder saludarlos, ver esta gran convocatoria de investigadores, académicos, científicos movilizados, como hemos visto desde hace varias semanas. Tengo 3 preguntas que creo cualquiera que lo responda será muy, muy útil, muy valioso. Quiero empezar preguntándoles, sabemos que desde que se aprobó el dictamen en San Lázaro, pues inmediatamente cambió el objetivo, ¿no? Ahora hacia el Senado, comenzó en redes con mensajes, con tweets, con correos hacia algunos senadores. Vimos que este fin de semana circularon algunas misivas directas de científicos igual hacia el grueso de los senadores. Quisiera preguntarles qué se sabe sobre eso, qué respuesta ha habido,
qué han dicho hasta el momento los senadores. Hay un panorama un poco más favorecedor, más optimista del que había en San Lázaro. Eso por un lado, ¿qué respuesta ha habido y cómo se percibe, qué creen que va a suceder? Una segunda pregunta sería, pues vaya, es también muy grato escuchar esto, que no están solos, que están trabajando de la mano con estos otros colectivos que también están siendo afectados. En los videos que hemos visto o cuando hemos ido a las movilizaciones, cuando se fue allá a San Lázaro, tal vez se ve mucho más a los científicos ya de mucha carrera, a los investigadores, y no tanto, creo, a estudiantes, a jóvenes que tal vez no lo alcancen a percibir ahorita, cómo esto los va a afectar en el futuro. No sé si estoy mal, si es así, corríjanme. Y si no, quisiera preguntarles si creen que eso ha estado haciendo falta también un poco, que el grueso de los estudiantes afectados, que van a ser afectados, que ya están estudiando ciencias y van a tener este futuro muy incierto en caso de que desaparezcan los fideicomisos, está haciendo falta que ellos también se movilicen para que tenga un mayor impacto este mensaje de no cancelar los fideicomisos. Ustedes que seguramente están muy en comunicación con ellos, con sus alumnos, con sus tesistas, con sus pasantes, ¿qué nos pueden decir de eso? ¿Cómo lo perciben los jóvenes? ¿Está haciendo falta que ellos vayan también? Y ya por último, una pregunta más hacia el grupo de las sociedades, las academias, asociaciones científicas. Sé que vamos un embate a la vez, son muchos, ya lo listó ahorita el doctor Matos. Creo que es muy preocupante, como él lo planteó, que pues el financiamiento que han tenido, el presupuesto se ha reducido drásticamente, como él lo dijo, están al borde del colapso. La semana pasada se difundió esta noticia, por ejemplo, ahora de que se dejará de pagar la membresía a organismos internacionales y México está perdiendo con eso su representación, su voz a nivel internacional. Quiero preguntar, aprovechando que creo que aquí ahorita hay varios miembros y algunos titulares, directores de asociaciones científicas afectadas por estos recortes, por estas medidas de CONACYT, ¿qué se ha platicado? ¿Qué planean como sociedades? ¿Cómo se está ahí perfilando que van a sobrevivir, a subsistir ante este CONACYT que desde el año pasado les dijo que tenían que ustedes financiarse con los recursos de sus propios miembros? Serían esas mis preguntas. Muchas gracias. Si quieren, yo primero respondo la pregunta que respecta a las asociaciones y sociedades civiles y después, si quieren, le doy la palabra a otros para que corresponda el resto de las cosas, aunque es la última pregunta. Pero, efectivamente, las sociedades nos hemos estado juntando y efectivamente hay un montonal de preocupación porque desde el año pasado el CONACYT cambió completamente las reglas para financiar a las sociedades. Normalmente había un mecanismo en el cual cada año, por noviembre, se analizaba cuál había sido el trabajo de la sociedad, cuáles habían sido sus resultados, qué habían alcanzado y qué habían hecho con el dinero del año anterior. Y en base a eso se daba un nuevo presupuesto en base a lo que la sociedad necesitaba. Entonces, esa era la manera de funcionar y el presupuesto llegaba pues por enero, febrero, tal vez cuando era muy atrasado en marzo. Y era siempre un análisis que se llevaba a cabo por pares, o sea, gente de investigadores veían a ver qué hizo, qué no hizo, qué fallaron y no qué hicieron bien. CONACYT dijo que ese modelo no le gustaba, cambió totalmente el modelo y el dinero, cuando llegó, y que era muy poco, muy reducido, llegaba por, no sé, junio, julio, y por ejemplo este año el dinero de las Olimpiadas, en el cual nosotros tenemos que empezar a organizar las Olimpiadas desde febrero, marzo, el dinero llegó hasta junio, julio. Entonces, para cuando llega el dinero, pues ya todo pasó. Y uno ya no puede planear nada y no sabe qué es lo que puede hacer o qué no puede hacer. Ahora, este año, pues digamos así, nos salvó la campana el hecho de que está el coronavirus y muchas de las actividades se tuvieron que cancelar. Pero el año que viene, si continúa este proceso, pues va a ser totalmente... o sea, se va a tener que cancelar todo el tipo de actividades que se tenían. Ahora, las sociedades científicas, por decir algo, la Sociedad Mexicana de Física, la Sociedad Matemática Mexicana, son sociedades que tienen más de 70 años de existencia. O sea, no nacieron ayer y tienen 70 años de experiencia, que han logrado con esta experiencia y con este trabajo continuo de aprieta y afloja y de aprender y regresar, han aprendido a incidir entre los jóvenes. Es común, yo se los puedo decir con toda seguridad, es muy común
encontrar a jóvenes que te dicen, yo estudié el doctorado porque fui a un congreso de física cuando era niño, cuando era muchacho, o yo estudié el doctorado porque fui a un encuentro de divulgación cuando era joven. Todos te lo dicen, es muy común. Estas organizaciones que tenemos han incidido fuertemente en la sociedad y esto es lo que está eliminando CONACYT, sin motivo de causa. Ahora, este año, como les platicaba, de repente sale una convocatoria a vocaciones. Era justo para las sociedades, pero había un pequeño renglón donde decía, pueden participar todos menos las sociedades científicas. O sea, era hasta para reírse, ¿no? Era una burla a las sociedades científicas y no conseguimos ni un solo centavo por esa convocatoria, ninguna de las sociedades científicas. Por ahí algunas escapó y le dio la vuelta y encontró cómo encontrar un pequeño financiamiento, pero la mayoría no encontramos nada. Entonces, es terrible, o sea, la manera en que está funcionando CONACYT es verdaderamente espantosa, o sea, nos está destruyendo no solo las sociedades, sino está destruyendo la ciencia mexicana. No puede continuar así. Los métodos que está implementando son completamente equivocados y nunca cuando nos preguntan, acabamos a gritos y no llegamos a nada y al final hacen lo que se les da la gana. Entonces, ¿para qué discutimos con ellos? Es muy terrible. O sea, las sociedades de veras estamos muy mal y por eso es que las sociedades ahora están todas juntándose para poder hacer algo juntos, ¿no? Y esta es una muestra de esto. Por favor, gracias. Yo creo que hay dos preocupaciones principales. Con respecto a la iniciativa en general, afectando a todos los fideicomisos. Una de las preocupaciones es centralización. Se está pasando de un sistema distribuido en diferentes instituciones a uno en el cual se centraliza dentro del gobierno. Y se pone al gobierno como un parangón de ataque a la corrupción. Eso es autocomplaciente y no corresponde a la realidad. En realidad debería de buscarse combatir la impunidad, que es el verdadero problema, más que eliminar fideicomisos. Esto es equivalente a derrumbar un edificio de 10 pisos porque alguien se puede tirar desde ahí. Es equivocado. Esa es una de ellas. El centralismo es importante. Y por otro lado, la falta de un proceso legislativo que pueda calificar como escrupuloso. En realidad, más bien está pasando lo contrario. Ante un proceso legislativo tiene que oírse la voz de los interesados, de los directamente afectados por las medidas. La Cámara de Diputados hizo un parlamento abierto, donde oyó a todas las partes involucradas, no solamente a los científicos. Concluyó lo que era lógico concluir en base a la razón. Se requirió un manazo presidencial como para cambiar y olvidar la razón, y eso es lo que me preocupa. Una sociedad democrática no puede permitir, no debe permitir que un poder se entrometa en el proceder de otro. En el caso de la Cámara de Senadores, desgraciadamente aquí ni siquiera aparece un parlamento abierto. Como científicos, pero no solamente los científicos, muchas organizaciones nos estamos reuniendo con senadores, los cuales consideran de que esto no debe ocurrir, senadores de 4 diferentes partidos políticos. Pero desde luego necesitamos convencer a senadores del partido mayoritario. Pero sí es importante que escuchen una razón y escuchen el daño que se le puede causar a México. Ambas son actividades completamente ciudadanas. Y los científicos, por si alguien lo dudaba, también somos ciudadanos y orgullosos participantes dentro de lo que debería de ser los problemas de nuestro país. Tocante al asunto de la participación de los jóvenes, sí, hay muchos factores. Los jóvenes, los estudiantes también han sido afectados con iniciativas de otro estilo, desde reducción de becas, conversión de sus becas a UMAS y cosas por el estilo. Pero en este caso en particular, yo lo que veo en muchos de los jóvenes es, por un lado, desesperanza. Bienvenido al seminario web. Ha entrado como... Y por otro lado, otros están tomando una actitud más bien como ante una contracción del sistema, pues parece como si debiéramos esperar la muerte natural o ayudada de aquellos que están como investigadores como para poder tener un espacio. No es la manera como debemos de conducirnos. Nuestro sistema tiene que crecer, debe de crecer. Tenemos una proporción de científicos verdaderamente pequeña dentro de los países de la OCDE y vamos en decremento. Iniciativas de este estilo lo que van a hacer es romper la esperanza que tienen los jóvenes y van a buscar en otro lado sus capacidades de desarrollo. No hay prótesis a un espíritu roto, hay que recordar eso. Y la iniciativa va a romper ese espíritu. Gracias. Gracias, doctor. Por favor, Antimio Cruz.
Buenos días a todos. Primero una disculpa, tuvimos un corte de electricidad aquí en casa de ustedes. Quisiera hacer dos preguntas. La primera, aprovechando el lenguaje de la ciencia y la manera como son los procesos mentales y argumentativos de los científicos, ¿nos pueden compartir por lo menos 3 indicadores en los cuales debamos poner atención en caso de que se llegue a concretar esta extinción de fideicomisos para que nosotros observando, ¿sí? Para que nosotros observando esos indicadores podamos decir, miren, este fue el efecto de estas acciones? Porque no dudo que con el paso del tiempo, pues habrá quien diga, mira, no pasó nada, todo se ve igual. Y mi segunda pregunta es un poco más abierta, no solamente para los voceros, sino para la comunidad de investigadores que está escuchando. Sobre todo si hay alguien que trabaje los temas neuronales, ¿cómo se le llama a un cerebro que no integra nueva información? Un cerebro que a pesar de que se le aporte información razonable e integrable, el cerebro ya no integra esa información. Gracias. Pues a reserva que alguien te responda a la pregunta del cerebro, que además yo quiero saber, por supuesto. Te comento acerca de los indicadores. Nuestra política científica ha tenido varios indicadores estratégicos ya de muchos años. Yo creo que son los que hay que seguir observando porque es donde vamos a ver el decremento. El primero tiene que ver con publicaciones científicas. Tiene que ver con el número y la calidad de las publicaciones científicas. La desaparición de los fideicomisos y su consecuencia, que es la desaparición de los fondos, va a llevarnos inevitablemente a la reducción de los números tanto de artículos publicados como de calidad de artículos publicados. El otro criterio que yo creo que es muy importante tendría que ver algo como un índice distributivo de los recursos. Lo que va a suceder es que se van a volver a concentrar los recursos, pocos, pero muy concentrados en fundamentalmente los PRONACES y una segunda esfera que tiene que ver con los pocos proyectos que logran pasar las convocatorias. El tercer criterio podríamos verlo a nivel de posgrados. Hay una iniciativa ya echada a andar para reducir el número de posgrados de calidad y eso nos va a llevar también a una reducción de la matrícula de estudiantes. Yo creo que si tomas en cuenta esos 3 criterios, puedes ir monitoreando la salud del sistema. ¿Puedo completar el argumento de Brenda? Sí, por favor, Luz Teresa. Okay. Sí, creo que se va a ver también en el número de estudiantes de licenciatura graduados. Tenemos el caso del CIDE y del fideicomiso del CIMAT, donde dan becas a estudiantes de licenciatura, donde se apoya a estudiantes de licenciatura. Pues si estos estudiantes no tienen este apoyo, porque el caso que conozco bien es el del CIMAT, pues se van a perder 100 becas anuales para estudiantes de licenciatura. En una comunidad donde somos muy pocos matemáticos, se va a ver, evidentemente, se va a notar. ¿Sí? A mí me gustaría complementar con otro indicador que es justamente el de fuga de cerebros. Yo quiero que vean el año que viene cuántos profesores se han ido de los centros públicos de investigación, cuántos profesores se han perdido y a dónde se han ido. ¿Sí? Creo que va a haber ahí un drenaje importante. Yo quisiera contestar sobre el cerebro que ha perdido la capacidad de aprender. Yo creo que un cerebro que ha perdido la capacidad de aprender es un cerebro que no tiene plasticidad. Por ejemplo, los niños son los que tienen más plasticidad y esta plasticidad se va perdiendo un poco con la edad, pero nunca se pierde por completo. Hasta los pacientes que tienen Alzheimer pueden reaprender algunas cosas. Entonces, yo no entiendo cómo es posible que tengamos unos representantes que escuchan, pero no integran.
La verdad, podría pensar que son incapaces de aprender, pero entonces, ¿cómo están en las cámaras? Me parece que es realmente una falta de atención, ¿sí? Están distraídos en otras cosas, por ejemplo, en lo que les dicen cómo tienen que votar, y realmente no están haciendo un ejercicio con su cerebro, con su plasticidad neuronal, lo cual pues haría, sin lugar a dudas, que votaran en contra de la extinción de los fideicomisos. Yo quisiera decir algo también. Es muy, muy peligroso que de repente nos quieran decir que unos de los fideicomisos se quedan, otros se van, y empezar a meter discordia entre qué es más importante, si la ciencia o los desaparecidos o la seguridad de los periodistas. Yo creo que esto sería algo muy, muy dañino. Estamos realmente apoyando que no se quiten los fideicomisos, que no se acabe con este tipo de contratos, los fideicomisos, en nuestras ramas. Pero esto lo estamos luchando para todos los fideicomisos que están ahorita en peligro de extinción. Gracias. Un último indicador, Antonio, que se me pasó, que fueron las patentes. Lo pusieron en el chat, tienen toda la razón. De reducir la investigación nos va a llevar a reducir el número de patentes. ¿Podría intervenir sobre el cerebro? Por favor. Sí, soy Alejandro Monsiváis, investigador en el Colegio de la Frontera Norte, politólogo, y tuve una formación inicial de psicología, entonces creo que puedo opinar al respecto. Y me gustaría decir que en este caso no se trata de una cuestión cerebral ni de cuestión de capacidades cognitivas, según entiendo la pregunta. Aquí el tema es qué es lo que hace que nuestros representantes no atiendan razones, no se dejen conducir por argumentos que están justificados con base en evidencia, un interés superior, que es el interés público, de generar bienes públicos. A mí me parece que la respuesta es simple y llana, es una cuestión de poder, es quién tiene la capacidad de decidir para beneficio de sus intereses inmediatos y particulares. Y aquí es clarísimo que los legisladores de la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado están pendientes de lo que se les instruya desde Los Pinos, bueno, desde Palacio Nacional, porque ya no es de Los Pinos. Y es en función de que, bueno, la presidencia está haciendo todo por centralizar el poder, tiene la capacidad de hacerlo, tiene los medios formales e informales para hacerlo, y el futuro inmediato político, la carrera, el prestigio de los legisladores depende de en qué medida queden bien con el presidente. Entonces, no es una cuestión cognitiva, es una cuestión de poder y de intereses inmediatos. Gracias. ¿Podría agregar algo sobre las consecuencias sociales y políticas de esta extinción de los fideicomisos? Ambrosio Velasco, investigación. Por favor. Gracias. Me preocupa mucho cuando estuve en el foro consultivo en representación de los investigadores del área de sociales y humanidades. Una de las preocupaciones que teníamos, me tocó estar con tres grandes colegas, Pepe Franco, Juan Pedro Laclet y Gabriela Dutrenit como coordinadores. Y la preocupación constante era lograr una mejor distribución en todo el territorio nacional del desarrollo científico, tecnológico y humanístico. Si a ver, Julia, yo voy a trabajar contigo primero mejor, porque no se me ocurre con Emilia aquí. Si le van a pegar a los centros CONACYT que están distribuidos por todo el país, esto lo que va a provocar es un retroceso en lo que se había avanzado en un desarrollo más equitativo, con mayor justicia y mayores beneficios regionales. Esto es un golpe contra el avance en la justicia social, porque sin justicia epistémica... ¿A qué se refiere? Bien. Perdón, sin justicia, sin una distribución más justa de la ciencia, la tecnología y las humanidades, no puede realmente haber una justicia social cabal. Y aquí creo que tenemos que lograr convencer al presidente de que no somos sus adversarios, de que estamos en una misma línea por un México más justo y que la distribución más justa de los beneficios de la ciencia, la tecnología, y yo siempre agrego, las humanidades, es un factor indispensable para lograr estos objetivos.
Gracias. Por favor, la doctora Olivia Gall. Sí, bueno, yo quisiera nada más completar lo que dijo Alejandro Monsiváis. Yo soy historiadora y he sido historiadora de la política e historiadora de las izquierdas. Y una cosa que me parece muy importante, y estoy de acuerdo con Alejandro en que no es un tema de capacidad de un cerebro que no opera, una de las cosas que me parece muy importante es que las izquierdas han tenido una historia que se parece a lo que está pasando en nuestro país, desgraciadamente. Es decir, hay un mensaje desde el poder que es, nosotros queremos transformar una realidad que está mal, que ha estado mal, que ha sido una realidad que ha caminado a través de la injusticia, la pobreza, la desigualdad, la impunidad, y cualquiera que se oponga a ese camino o a esa manera en que queremos recorrer ese camino es un enemigo. Y una de las cosas que ocurre con el cerebro, vamos a decirlo así, político, de muchas de las izquierdas que acaban por tener el poder, es que el mensaje es poderosísimo, casi religioso, en el sentido de, si ustedes no caminan por el mismo camino que quienes tienen el poder delinean, son unos traidores a la izquierda. Son unos reaccionarios, son unos conservadores, solo quieren apoyar al viejo régimen. Y creo que eso es un tema que se ha repetido a lo largo de la historia de muchas izquierdas. Hay que pensar en la Unión Soviética, hay que pensar en China, hay que pensar en muchas otras realidades. Y esto es algo que tenemos que cambiar, es decir, la falta de democracia y la falta de voces múltiples en un camino que quiere hacer cambios es una cosa que va llevando a la unicidad de voces y al poder sin democracia. Eso, el pedir un poder con democracia no es sinónimo de apoyar a regímenes anteriores. Es sinónimo de querer que cuando haya cambios, sean cambios que involucren a la sociedad y no que sigan voces desde arriba y voces unitarias. Y creo que eso es lo que está ocurriendo. Los diputados, los senadores siguen una línea y votan, aunque algunos de ellos puedan no estar de acuerdo con algunas de las cosas, como en este momento. Pero las sociedades que apoyan esta manera de mirar desde una voz de solo nosotros vamos a cambiar, son sociedades que tienen miedo de criticar porque los van a acusar de ser cómplices de anteriores realidades que iban por un camino incorrecto en muchos sentidos. Ahora, hay que decir que los científicos y las víctimas y los periodistas y muchos otros sectores afectados hoy por la desaparición de fideicomisos fueron muy críticos con antiguos regímenes. No es verdad que no se levantó la voz, pero eso no quiere decir que en este momento tengamos que alinearnos bajo el miedo de que no alinearse implica ser un conservador corrupto y apoyador de ladrones, ¿sí? Entonces quería yo agregar eso. Por favor, Katy Cárdenas del periódico El Sol de Cuernavaca con su pregunta. Buenos días a todos y a todas. Quisiera preguntar, hace unos días escuchaba a un especialista decir que la desaparición de fideicomisos era más bien una expropiación de los recursos ya existentes. Quisiera preguntarle si ustedes están previendo entre sus acciones interponer alguna figura jurídica o algún método jurídico para impedir esto. Gracias. Gracias, Katy. Ciertamente hay posibilidad de interponer denuncias. Ya un grupo de gobernadores lo va a hacer por su cuenta porque esto les afecta a nivel estatal. También hay diferentes grupos de afectados. Los centros e institutos de investigación van a ser afectados, pero también los investigadores vamos a ser afectados por la extinción de fideicomisos. Habría que ver primero qué ocurra y después cómo se puede acreditar la figura de afectado para poder proceder
con una serie de instrumentos jurídicos que permitan pasar a la siguiente etapa. Yo coincido con David, lo mencionó hace rato, no es lo idóneo. Nos va a llevar a un impasse, va a congelar los recursos y es un pierde-pierde. En realidad, nosotros realmente esperamos que haya una concesión, una comunicación y que podamos nosotros convencer. Quiero hacerles notar de que en este momento estamos sumando esfuerzos por luchar porque se vote en contra de la desaparición de los fideicomisos, pero también tenemos que trabajar con todas estas mismas fuerzas políticas para que en menos de 3 meses sean las mismas fuerzas que aprueben la modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología. Y eso es muy importante, porque puede ser la oportunidad de que se reviertan estos daños o, peor, de que se profundicen. Recuerden que ya hemos tenido varios intentos de esto, no es el primero, pero sí puede ser algo muy difícil porque una ley, una vez promulgada, tarda muchísimos años en ser modificada. Si la nueva ley convierte todo el sistema en un sistema centralizado, en un sistema vertical, en un sistema sin participación de los investigadores, nos puede llevar hasta 20 años revertir eso. Y es muy importante que nuestros jóvenes se enteren. Es muy, muy importante que nuestros jóvenes estén conscientes, porque nosotros ya vamos de salida, pero ese va a ser el futuro que les va a tocar a ellos. Entonces también coincido en la necesidad de llevar nosotros a nuestros estudiantes la conciencia de lo que está ocurriendo. Gracias. Respondiendo a Katy, uno de los ejemplos podría ser, nada más como para tratar de tener una imagen de qué es lo que está ocurriendo, podría ser con los llamados fondos mixtos, cuyos fideicomisos también van a desaparecer. Los fondos mixtos son esfuerzos en los cuales el gobierno estatal aporta una cantidad, el CONACYT aporta otra, y en conjunto se definen problemas y prioridades científicas por analizar en cada estado. Es un método completamente federalista para proceder. Como sabe Katy, en el estado de Morelos, el fideicomiso, el fondo mixto CONACYT Morelos fue suspendido en operación desde hace 2 años y está en un avance rápido de extinción, aunque todavía no se ha extinguido. La iniciativa extinguiría no solamente el de Morelos, extinguiría el de todos los estados, llevando a resultados en los cuales, bueno, en el momento en que quieran expropiar esos recursos, porque eso es lo que va a hacer, los propios gobiernos federales, los propios gobiernos estatales van a decir, bueno, y mi parte, esa parte era para análisis dentro del propio estado. Ninguna otra institución de gobierno podría tratarlo. Eso es lo que explica que gobernadores de la Alianza Federalista digan, esa no es una alternativa viable y estén dispuestos a promover amparos. Desde el punto de vista de científicos, es claro el golpe que se le daría al federalismo con respecto a investigación. Ya no habría un mecanismo, no han dicho ningún mecanismo de operación que permitiera reservar una operación federada de recursos. Entonces, sí hay una preocupación, inclusive estatal, muy clara. Brenda, ¿pudiera tomar la palabra? Javier Castellanos, de la Sociedad Mexicana de Ciencia del Suelo. La está dando Yair, pero adelante. Muy breve. Déjenme decirles el daño que se causaría al tema de la producción de alimentos. Una de las tareas fundamentales del trabajo en investigación agrícola es generar variedades de frijol, de trigo, de soya, de maíz, etc. Y hay un problema muy serio que las variedades son atacadas por parásitos, por enfermedades como la roya, por citar un ejemplo. Y entonces los mejoradores generan variedades que resisten tal o cual raza de roya. Pero el generar el incorporar un gene que le da resistencia a tal o cual raza de roya o de la enfermedad, pues la enfermedad tiene un gen de virulencia. Y ese gen de virulencia lo pone a trabajar de manera que en 4 o 5 años le rompe la resistencia. ¿A dónde voy? Las variedades es un proceso de mejoramiento genético constante, no se puede parar. Tarda 10 años en generarse una variedad. No es un tema que se resuelve en un año. Y por otro lado, las siembras se hacen en el mes de marzo, abril y mayo, y los recursos fiscales regulares llegan como en agosto, septiembre, octubre, cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, la producción de alimentos recibiría un daño sin precedentes por no poder utilizar los recursos transanuales. Eso sería un tema muy delicado que afectaría seguramente. Y entonces, ¿qué tendríamos? Tenemos variedades susceptibles de enfermedades, con muy bajo rendimiento, con muchos problemas, y eso es un daño muy grande que sería
al sector agrícola. Muchas gracias, Brenda. Nomás quería comentar eso. Por último, por favor, Estrella Burgos tiene una pregunta y con esta cerraríamos esta conferencia de prensa. Por favor, adelante, Estrella. Sí, muchas gracias. Hola a todos. Estoy muy emocionada de estar aquí, tanto con los investigadores, investigadoras, como con los periodistas. Mi pregunta va en el sentido de si se puede hacer una estimación de toda la inversión que se ha hecho tanto en recursos humanos como en infraestructura a lo largo de tanto tiempo y que ha sido tan difícil pues de construir, que se va a perder. Porque a veces creo que cuando del lado del lado del gobierno y de sus explicaciones de por qué hay que, pues eso, expropiar el dinero de los fideicomisos, no toman en cuenta todo lo que ya se ha invertido, ¿no? Que se nos vayan los estudiantes a otros países porque aquí no encuentran oportunidades. No solo es una tragedia humana y es muy malo para México, es también tirar a la basura todo el dinero que se invirtió en formarlos. Y lo mismo pasa con todas las instalaciones que tenemos, ¿no? Hace no mucho me tocó ir a un centro de investigación, centro público de investigación, donde no hay dinero para darle mantenimiento al microscopio electrónico, que es fundamental para los estudios y que comprarlo, ese costó 20 millones de pesos. Entonces, ha quedado muy claro aquí lo que se está jugando en términos de, pues, del retroceso brutal, ¿no? A la ciencia, de cómo se van a detener proyectos. Pero creo que sería bueno también tratar de ver si es posible hacer una estimación de todo lo que se va a perder en esas inversiones. Porque creo que el número puede sorprender a muchos, me imagino. ¿Qué piensan ustedes? Muchas gracias. ¿Puedo hablar algo con respecto a los FOMICs? Guadalupe Serna. Por favor, muy breve, doctora, porque ya vamos a cerrar la sesión. Ok. Nada más apuntar que los FOMICs han sido un esfuerzo que lleva 20 años. Los últimos 20 años lo que se hizo fue construir el desarrollo regional a partir de estos FOMICs. Y de ahí se generaron planes de gobierno estatales que iban enlazados. Cada FOMICs, cuando se emitió una convocatoria, está en relación con un programa de actividad gubernamental de cada estado. Y estos han sido muy distintos, pero también lo que aporta cada estado. Los estados, por lo general, de la Alianza del Norte o los estados del norte han aportado más y menos los estados del sur. Es decir, muy diferenciado. Hasta hace 6 años que se hizo un cambio para tratar de que todos fortalecieran esto y con ello avanzar en que hubiese más posibilidades de que hubiera formación de recursos humanos e investigación en todas las entidades federativas. Este es lo que yo creo que es un asunto muy importante de considerar dentro de los FOMICs. Gracias. Bueno, ¿puedo contestar la pregunta gracias a todos por el tiempo en esta conferencia de prensa. Les pedimos, por favor, estén atentos a las redes sociales de todas las asociaciones, redes, academias científicas. Vamos a estar muy activos todos estos días, como lo hemos estado haciendo durante estas semanas. A los compañeros de medios de comunicación les hice llegar y les estaré haciendo llegar los mensajes de cada uno de los voceros de esta conferencia de prensa. Entonces, agradecerles de nuevo el tiempo y muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y hacerles el comentario de que los presidentes de las sociedades científicas nos estamos reuniendo de manera regular. Yo creo que es un excelente camino para que ustedes, si quieren participar, colaborar o estar mejor informados, se acerquen a sus sociedades. Como podrán entender, tener una asamblea de 465 personas no es viable, pero podemos hacer una asamblea de presidentes y que baje a las asambleas de las asociaciones y sociedades. Así que de esa forma estrechemos los vínculos, pero también mantengamos activo el flujo de información. Muchísimas gracias por participar y estén muy atentos. Hoy y mañana se tomarán decisiones importantes para nuestros hijos. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Buen día, gracias a todos. Gracias a todos, buen día. Buenos días. Gracias por todo. Gracias a todos. Vamos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.
Hasta luego, gracias. Gracias, buenos días, muy interesante, excelente día. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, saludos a todos. Gracias por Muchas gracias. preocupación. Buen día, gracias. Gracias, muchos saludos a todos, que estén muy bien. Gracias. Saludos a todos, gracias. Bye. Todos váyanse a la verga.